Muy buenos días. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. El tema que nos ocupa hoy es lo que es la ley de identidad de género. La ley de identidad de género es una ley totalmente perversa que nuestro Congreso ha votado y ha reglamentado. Es una ley extremadamente corta, solo tiene en realidad 14 artículos, tiene 15, pero el 15 es para comunicarle al Poder Ejecutivo que la publique, de manera que no tiene ningún elemento que incorpore. Pero se ha dicho y se ha hablado absolutamente tanto que nosotros nos vamos a centrar en la verdad y no en la mentira de la ley. De todas maneras, es un tema que no se puede acabar en 30, 40 minutos, pero por lo menos vamos a tener el consejo de Dios sobre este tema. Mire, cuando el Banco Central de la Nación Argentina saca un nuevo billete de circulación, envía una lámina a todas las sucursales de los bancos de la República Argentina indicando las características del billete verdadero. No se ocupa en absoluto del posible billete falso. No lo trata, ni siquiera lo considera, pero sí da todas las características del verdadero. De manera que si usted conoce el verdadero, va a saber distinguir inmediatamente el falso. Nuestro problema hoy con la ESI, la educación sexual integral, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, el divorcio, la ley de reproducción médicamente asistida, son leyes que nosotros las ignoramos. Y no está grave, en cierta forma, no está grave. Lo grave es que no conocemos qué dice Dios respecto a eso. Eso es lo esencialmente grave. Pero si usted conoce el consejo de Dios, qué dice sobre cada una de estas leyes, entonces usted no va a tener ningún inconveniente de desarrollar su defensa, como dice Pedro, ante aquel que nos demande una explicación, una fundamentación o una conceptualización sobre este tema. Por eso nosotros no podemos hablar de ley de identidad de género sin antes leer Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el capítulo 2 amplía el concepto y dice en el verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es maravilloso ver en el verso 26 que Dios convoca, como quien dice, la Trinidad misma, hagamos al hombre. No es que no estuvo participando la Trinidad cuando se separa la luz de las tinieblas, cuando se distinguen las lumbreras, cuando se crean toda la biología marina, los animales terrestres, las plantas. Cuando Dios va creando, y usted lo observa en los 6 días de creación, en los 5 días de creación, dice, y Dios creó, y creó Dios, y creó Dios. Pero cuando se detiene a hacer al hombre, hay un concepto mucho más amplio, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Es que como que convoca, es algo inusual anteriormente. No estaba esta convocatoria o esta referencia a la Trinidad misma. Pero Dios iba a hacer su obra sublime, una obra majestuosa. Iba a hacer a un ser, a una persona, dándole y dotándole de sus propias características, de su propia esencia, de su propia imagen, de su propia semejanza. No es que nosotros tenemos estos rostros y esta fisonomía humana porque Dios así lo es. Dios es espíritu y los que se acercan en Él es necesario que en espíritu se acerque. Es decir, Él es otro, es completamente otro. Los años de Él no acaban, no lo atraviesa el tiempo, está en otra dimensión absoluta. Pero ¿en qué sentido Dios nos asigna a nosotros de su imagen y semejanza? Es en el sentido netamente de la relación, de la comunicación, de la inteligencia, de la sabiduría, de la capacidad y posibilidad de decidir, de elegir. En eso somos como Dios. Esa es la imagen y la semejanza que tenemos de Dios.
una persona que puede decidir. Y Dios mismo nos puso a la especie humana sobre todo el reino que Él había creado, para que se enseñoree en los peces, en las aves, en los animales de la tierra, para que administre todos los recursos naturales y para que de ellos provea para su subsistencia. En eso Dios nos creó a imagen y semejanza. Y en esa creación maravillosa Dios creó dos géneros, dos sexos, hombre y mujer. Y eso es indiscutible y científicamente está comprobado. Hay cromosomas en el hombre y hay cromosomas en la mujer diferenciados, pero la unión de esos cromosomas permite la reproducción y otra persona puede nacer y se puede dar vida. Y no existe otra manera de que se reproduzca la especie humana. Si bien hay médicos, hay un sistema asistido en cuanto a fertilización, pero siempre se van a necesitar óvulos y espermatozoides. No se va a reproducir de otra manera nuestra especie. Es absurda, es mentirosa, es necia esta ley de identidad. Pero nosotros tenemos que conocer lo verdadero. Conociendo lo verdadero no vamos a tener ninguna dificultad en mostrar y en expresar la realidad. Dice en el verso 7 que leímos recién, Dios sopla, crea al hombre del polvo. Era un ser inerte, no tenía nada, era algo amorfo, con forma, pero sin vidas, no tenía sentido. Pero Dios sopla en él aliento de vida. Ahí Dios incorpora al cuerpo algo que pertenece a su esencia, que es la eternidad. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y Eclesiastés capítulo 3 lo insiste. Dios ha puesto eternidad en el corazón de las personas. Nosotros podemos tener este cuidado de, en vez de decir hombre para herir sus utilidades, podemos reemplazarlo por persona. Es totalmente aceptable. Entonces Dios puso eternidad en las personas, sopla de su propio aliento, lo incorpora al hombre, a la persona, y es el hombre, un ser viviente. Eclesiastés, cuando habla en ese maravilloso poema del capítulo 12, cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En los días de tu vejez, cuando ya nos estamos por ir. Antes que llegue ese tiempo, acuérdate de tu Creador. Acuérdate, antes, termina el poema diciendo, que el polvo vuelva a la tierra donde fue tomado y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Este cuerpo volverá al polvo, se desintegrará de manera absoluta, porque del polvo fue tomado, pero el espíritu, ese aliento que Dios nos ha dado, volverá a Él. Por eso, y en eso, nuestra imagen y semejanza, pero nuestro destino, ese espíritu, esa alma, tiene dos lugares. Puede ir a la eterna presencia de Dios por la obra de Jesucristo si le ha aceptado, como puede ir a la condenación eterna al infierno porque ha rechazado a Jesucristo. Este aparato que se está desarrollando de ideología nos engaña y nos pretende engañar, haciendo creer que no existe ningún tipo de consecuencia en ninguna situación de nuestra vida. Carballosa dice que el nivel de decadencia de una persona es lo primero, es la incredulidad. Cuando una persona decididamente no quiere creer en Dios, esa persona desciende a un segundo nivel que es la rebeldía. Se rebela contra Dios, se rebela contra los principios, se torna inmoral, se torna implacable, se torna intransigente absolutamente, que no entra en razón. Y el tercer nivel, incredulidad, rebeldía, el tercero es la inmoralidad. Y aquí es donde nosotros vamos a buscar como segunda cita el libro de Romanos. Si bien hay muchas citas en la Biblia, pero nos parecía interesante ver lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18. En esa descendencia es donde este grupo de personas está insistiendo con la creación y el desarrollo o la aplicación de estas leyes. Miren, para hacer un poquito de historia antes de leer el libro de Romanos, muchos insisten de que estos pensamientos de ideología de género se generan con el movimiento feminista.
Este deseo de liberación que ellos dicen, lo esgrimen desde la Revolución Francesa en 1789. Yo voy a dar algunos datos simplemente para que veamos una hilación histórica de esta situación. En el año 1789, cuando se produce la Gran Revolución Francesa, que se produce por algo tan sencillo, no había harina. Entonces la gente tenía hambre y ataca la Bastilla, y ahí surge todo un movimiento que hace caer el régimen monárquico. Pero el motivo era porque no había harina para comer y todo estaba en la Bastilla. Cuando surge ese movimiento, se establecen tres grandes metarrelatos: libertad, igualdad y fraternidad. Y todo estaba orientado como para el hombre, que sea libre, que sean iguales, que tenga fraternidad, y la mujer seguía totalmente postergada. Entonces surge un movimiento de mujeres que luchan. De hecho, que el símbolo de la libertad es una mujer. El símbolo de la justicia es una mujer. Es decir, en ningún momento, ni siquiera la humanidad, directa o indirectamente, ha obviado la posición determinante de la mujer en la sociedad. Entonces comienza a surgirse así un movimiento donde las mujeres querían que también esos derechos sean para ellas. Ese movimiento crece y comienzan a luchar por la posibilidad de elegir, participar de los sufragios, para participar de trabajos y tener la misma remuneración, que es una lucha que hasta hoy se está sosteniendo. Ese es el movimiento feminista, que no tiene nada que ver con este otro movimiento. No rechazaba la posición del varón, no despreciaba el matrimonio, ni menospreciaba la maternidad, que son los dos ejes fundamentales de desprecio de esta ley. En mayo de 1968 se produce otro movimiento muy fuerte en Francia, ya estaba la píldora anticonceptiva para ese entonces, donde comienzan a movilizarse estas ideologías ya de liberación. Ya podemos ser libres, ya comienza a haber una actitud de desprecio hacia el varón, y comienza otros movimientos sociológicos como los hippies y otros movimientos que están surgiendo ahí. Nosotros, yo doy un ejemplo, en Argentina, recién en el año 1951, la mujer logra participar de los votos. En Estados Unidos, 1920. Eran grandes conquistas de las mujeres y se estaban haciendo de una manera compatibilizada con el varón. Pero en este afán de querer más liberación, comienzan a elaborarse otras leyes. Y ahí comienza a haber una decadencia. En Argentina, para ir cerrando, en el año 1987 se crea la ley del divorcio en el gobierno de Alfonsín. Actualmente se produce un divorcio cada 5 minutos en Argentina. Ese movimiento continúa. En el año 2006 se vota la ley de educación sexual en Argentina. 2006, hace 12 años. Y ahora es como que está en ebullición la educación sexual integral. Durante 12 años estuvo prácticamente en un estado de latencia absoluta, pero ahora resurge con fuerza la necesidad de la educación sexual. Es que este movimiento no tiene una ideología o un pensamiento de país, de sociedad, de gobierno, de economía. Solo le interesa apropiarse de los aparatos legislativos de la nación y de las provincias, porque necesitan las leyes para ellos poder avanzar en sus conocimientos, en sus intenciones, que no son para nada intelectuales, son netamente narcisistas, hedonistas, son netamente egoístas. Quieren de una u otra manera legitimar la inmoralidad de sus actos y de sus pensamientos. Pero para legitimarlo necesitan las leyes. Y es así como esta ley, que hace 12 años que está en estado de latencia, ahora resurge. ¿Por qué? Por un dato muy sencillo. Argentina tiene aproximadamente 60.000 establecimientos educativos y 14 millones de niños en las escuelas. ¿Usted cree que hay algún sector que tiene tantas personas en un solo sistema? No existe. Ni los jubilados son tantos, ni la clase activa son tantos. Solo el aparato educativo tiene 14 millones de niños y de niñas en sus aulas. Entonces, ahí está el corazón de la sociedad.
Ahí es donde hay que inculcar, hay que trabajar. Ellos desean y necesitan transformar y cambiar la mente de los niños, distorsionar los conceptos. Por eso quieren valerse del aparato estatal que es la escuela. Y es ahí donde todas las personas que están involucradas en el sistema educativo, y si nosotros los cristianos, si estamos en ese sistema, debemos luchar en esas arenas mismas. Pero debemos hacer con conocimiento de la palabra en primer lugar y de las leyes, por supuesto, también. Luego del 2006, este movimiento avanza y surge en el 2010 la ley de matrimonio igualitario. En Argentina, yo estuve sacando algunos datos, estamos teniendo, y yo lo quiero compartir, solo 25 países en el mundo tienen esta ley y Argentina ha sido pionera. En Argentina, 6 matrimonios por día igualitarios se celebran en nuestro país actualmente. De manera que hay un crecimiento. 17% de ese matrimonio son entre mujeres y solo un 5% entre varones. Pero es increíble pensar, tenemos un divorcio cada 5 minutos y tenemos 6 matrimonios por día igualitario en nuestro país. Esa ley se aprueba en el 2010. En el 2012 se aprueba la ley de identidad de género, que es la ley que nosotros estamos trabajando ahora. Esa ley de identidad de género, que yo dije que está con 5 artículos, es una ley totalmente perniciosa para nosotros. Y es increíble. En Argentina, 3 personas por día cambian su identidad. El 65% de ese porcentaje son mujeres que se cambian a hombres. Esos son los datos actuales hoy. Seguramente dentro de un tiempo se van a modificar, se van a ampliar. Pero esos son los datos actuales. Esta ley de identidad de género, lo perniciosa que existe es lo siguiente. En primer lugar, cualquier persona mayor, es decir, de 18 años en adelante, puede ir al registro de las personas, a un registro civil o a un juzgado de familia y solicitar el cambio de su nombre. De Marcelo a Marcela o del nombre que sea, o de Marcela a Marcelo, lo puede hacer y el juez actúa de oficio y le hace el cambio de su identidad y luego se modifica en el registro de nacimiento, en la parte de nacimiento y por supuesto en su DNI. Eso no es grave porque cualquier persona de 18 años ya ha sido desarrollada y puede tomar decisiones, pero lo grave es que los niños lo pueden hacer. La ley establece que cualquier menor de edad, también acompañado de un representante legal, lo puede hacer. Y es ahí donde privan y coartan el ejercicio de la patria potestad de los padres hacia los hijos. Porque si un niño desea cambiarse, o una niña, su identidad, está avalado por ley para hacerlo y busca un representante del mismo juzgado y lo hace. Y los padres no pueden oponerse. Porque en este pensamiento retrógrado, anacrónico de la ley de identidad de género, dicen que nosotros, los padres, no podemos interrumpir el ejercicio de las decisiones y de la felicidad de nuestros niños. Y eso es un desastre. Ni usted, papá o futuro padre, usted que está por formar su familia, va a batallar más abiertamente con esto. Es increíble a lo que este movimiento ha llegado y a lo que nosotros debemos enfrentarnos. Mire, yo le voy a dar un ejemplo sencillo. Mi hermano es hincha de Boca y todos sus hijos son de River. Porque el abuelo no alcanzaban a nacer, que ya le regalaba la chombita, el yorcito y los pibes. Y bueno, mi hermano quedó solo en Boca, así que hoy estará afuera, no sé dónde. ¿Qué les quiero decir? Tu hijo, nuestros sobrinos, nuestros nietos, porque ya mis hijos son grandes, ¿no? Mañana va a la escuela, al jardincito, a sala de 3 o sala de 4. Lo toma un perverso, perversa, una persona desviada completamente, y le inculca estas conductas, le inculca estos pensamientos. Cae a tu casa y dice, me voy a cambiar de nombre. Estamos ante un problema, un terremoto en nuestras familias. Por eso ellos usan la escuela, porque, insisto, la escuela es el corazón de una sociedad. Immanuel Kant, un famoso filósofo del siglo XVIII,
Él decía, ¿cómo hemos de alcanzar la perfección? ¿Cómo hemos de llegar a la esperanza? Y él decía, únicamente por la educación. Nosotros decimos por Jesucristo. Pero él ya inculcaba eso. Y este movimiento quiere valerse de ese aparato y tomar a los niños y cambiarles, trastornarles completamente. Y el único lugar donde pueden utilizar es la escuela. Porque en la escuela se pretende cambiar el lenguaje, el todes, el X, el arroba, el I. Se pretende cambiar la mente, transformarla, pretende naturalizar. Pero es en el hogar donde nosotros debemos inculcarle los principios. Mire, científicamente está comprobado que una persona a los 3 años de edad ya tiene totalmente identificada y aceptada su identidad sexual y de género. A los 3 añitos, un niño, una niña, sabe perfectamente bien qué es nena, qué es nene. Y antes de los 6 años ya lo reafirma completamente cuando descubre sus órganos. De manera que no hay problema. No tenemos por qué escandalizarnos si yo hago bien las cosas en mi hogar. Si usted en su casa se toma el tiempo desde el vientre, ya cantar canciones, hacer los devocionales, inculcar los principios, usted a los 5 años o a los 4 años, cuando su hijo vaya a la sala de 4 o de 5, él va a tener totalmente definida su identidad. Y ese es un dato que científicamente está comprobado. Usted recuerde, cuando Ana lleva a su hijo Samuel al templo, en el templo vivían los hijos de Elí. Los hijos de Elí, dice la Biblia, que eran perversos, que se excedieron en hacer el mal. Eran inmorales absolutos. Lo dejó quizás con 5 o 6 años, más no tenía Samuel. Sin embargo, Samuel se convirtió en uno de los jueces más destacados del reino de Israel. Y dice la Biblia que desde el norte, desde Dan hasta el sur, Beerseba, todos daban testimonio de Samuel. Y Samuel muere en una muy buena edad. Y formó su familia y se desarrolló y no tuvo ningún trastorno de identidad de género. Porque su madre y su padre le inculcaron en la temprana infancia el concepto y estos valores. En el principio creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. No existe el tercer sexo, no existe el tercer género, no existe el indefinido. Son todas mentiras que tratan de legalizar, legitimar para poder ellos actuar conforme a ese narcisismo, a esa perversión de pensamientos y de acciones. La última ley que se aprueba en Argentina en el 2013, que es la ley de reproducción médicamente asistida. Es decir, tenemos la ley de divorcio en ese orden, la ley de educación sexual integral, tenemos la ley de matrimonio igualitario, tenemos la ley de identidad de género. La última ley que se aprueba en el año 2013 es la ley de reproducción médicamente asistida para casos de alta o baja complejidad. Es decir, baja complejidad es cuando se puede hacer una inseminación y hay una reproducción natural, o de alta complejidad cuando se hace externa, in vitro. Es decir, esas son las leyes que nosotros tenemos. Es increíble que hasta hace unos días, hasta unos meses, se estuvo votando la ley del aborto. Es decir, hace 5 años se votó una ley de reproducción asistida de cuya ley nacen 55 niños por día, niños o niñas. 55. Pero en Argentina nacen 2.100 personas por día. Es decir, que cada 2 minutos nacen 3 personas. Y en Argentina mueren 1.000 personas por día. Mire, usted fíjese por internet en el reloj estadístico Argentina. Yo contaba en casa, a mí me sorprendía porque vos vas viendo nacimientos, van sumando, y las muertes. Y yo dije, pensar que algún día ese número lo voy a llenar yo. Porque en cualquier momento somos un número para ellos. Es decir, otro más que falleció. Y yo iba leyendo, iba viendo cómo iban muriendo. Y yo digo, qué terrible la cantidad de cada 70 segundos muere una persona en Argentina. Y yo decía, y esa persona si se va sin Cristo, el horror del infierno. Es decir, es sorprendente ver esos datos, pero son los datos actuales. Actualmente, sin ley, en Argentina
Yo no lo quiero cansar con datos, pero es simplemente para que dimensionemos un poquito. 1.400 personas, 1.400 abortos, un aborto por minuto se produce en Argentina. Aún no tenemos la ley. Y este movimiento insiste en la ley del aborto. Este movimiento desprecia la maternidad en absoluto y desprecia el matrimonio y lo ve como una relación de dominación. Entonces, ellos dicen, es mi cuerpo, yo aborto cuando quiero, y a eso lo llaman salud sexual reproductiva. Es increíble la distorsión que existe entre lo que ellos dicen con las consecuencias que esto trae. Es tan terrible las consecuencias que no solo son sociales, sino que también que son económicas. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Al producirse un divorcio cada 5 minutos, tenemos un enorme problema de habitacional. No hay casas. Usted imagínese, en Neuquén somos 347.000 habitantes en la capital. Si nosotros tuviéramos 100.000 casas, vivirían 500.000 personas o 400.000 personas, ¿verdad? O 300.000 personas. Neuquén tiene más de 100.000 casas y hay 46 barrios y más de 80 tomas. Y la barra se sigue llenando de tomas y de barrio y vamos a Centenario, ya tocamos a Plotier y no podemos ir más allá porque está el río. El problema no es que no hay habitación, el problema es que no logramos estar juntos. Y eso es lo que está trayendo terribles problemas también sociales. No alcanzan los servicios para red cloacal, de gas, de energía. No, es exponencial la cantidad de fracasos que existen, de situaciones así, o de hijos que se van de la casa y quieren vivir solo. Entonces se atiborra el sistema. No hay sistema que aguante todo esto. Y estas leyes, en vez de pacificar, menguar, reducir, neutralizar estas situaciones, las profundizan. Por eso es necesario que nosotros, en el lugar que estemos, actuemos. El salmista dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Pero Dios actúa a través de la iglesia. No van a venir ángeles a actuar. El apóstol Pedro dice en su primera carta que los ángeles están expectantes y anhelan mirar cómo funciona la iglesia. Se sorprenden ver que personas con personas se transmiten el mensaje y son salvos y alcanzan la salvación. Ellos se sorprenden de eso, pero ellos no pueden participar. Por eso cuando el salmista le exclama a Dios, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley, Dios obra a través de la iglesia, a través de usted y a través de mí. En el lugar que estemos, nosotros debemos conocer la verdad de Cristo. Debemos conocer lo verdadero para contrarrestar lo falso. Debemos tener ese conocimiento. El apóstol Pablo, en esta carta que hace casi 2000 años que se escribe en Romanos, en el verso 18, él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Estas leyes son injustas. La ley de identidad de género es injusta. La ley del aborto es injusta. Son leyes improcedentes, anacrónicas, destructivas. Ellos, los hombres, las personas, detienen con injusticia la verdad. Estas personas son implacables, son intolerantes. No aceptan que exista esta dualidad hombre-mujer, nada más. No aceptan que exista únicamente la reproducción a través del hombre y de la mujer, nada más. Son implacables en esto. Ellos desprecian a Dios y la ira de Dios se revela contra ellos. Y en el verso 24, en el verso 26 y en el verso 28, 3 veces el apóstol Pablo dice, Dios los entregó a la inmundicia. En el verso 24 dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, hombre, mujer, como Él lo creó, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en el verso 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Este movimiento que siente y quiere decir de que la mujer siempre ha sido postergada y de que Dios es hombre y que Dios nunca se preocupó, es una enorme mentira. Mire, un dato bíblico. La primera vez que Dios se aparece en forma, en una teofanía de Dios, ¿alguien sabe a quién se le apareció? A una mujer, a Agar. Ni a Abraham se le apareció, y eso que Abraham es amigo de Dios. Dios siempre se apareció a Abraham en forma de visiones o en voces, nunca en una presencia formal de Dios, en una teofanía. Pero esta mujer embarazada que huía despreciada por su ama y se va al desierto y estaba dispuesta a morir porque no tenía dónde ir, en un estado de intemperie absoluto esta mujer. Sin embargo, Dios se le aparece en forma, una teofanía, habla con la mujer, le da consejos. Y el primer nombre de un niño que Dios pone es al hijo de ella. Vos vas a tener un hijo, va a ser varón y se va a llamar Ismael, porque Ismael significa Dios oye. Yo oí tu clamor. Este movimiento ignora eso. Dios tuvo un tremendo cuidado y fue la mujer un instrumento maravilloso como lo es hoy en las manos de Dios, al igual que el varón. Pero ahí tenemos la primer muestra de ese contacto directo, de ese relevamiento, de esa importancia que Dios le asigna a la mujer, presentándose a una mujer por primera vez y asignándole el nombre a su hijo. Lo mismo sucede cuando Dios utiliza a Débora como una de las juezas, a Jael que mata al rey que aplacaba y destruía a Israel, al rey de los amalecitas, los madianitas. Es Sísara y Jael lo mata en su tienda. Una mujer enteramente valiente, decidida, y Dios la utiliza para destruir al mayor enemigo que tenía Israel. Dios coloca a Esther en el reino del rey Asuero en Babilonia. Esa mujer era del pueblo de Dios y fue la reina. Y esa mujer intervino en un momento decisivo, cuando Amán había trazado un plan para aniquilar a todos los judíos del reino de Babilonia y había hecho un decreto que decía, cualquier persona en el lugar que esté tal día y a tal hora comience a matar a los judíos. Sean niños, sean mujeres, sean hombres, sean ancianos, sean jóvenes, pueden matarlo, van a haber una impunidad absoluta, no va a haber juicio para ustedes. Tenía el decreto y lo iba a hacer firmar por el rey. Ahí interviene Mardoqueo, el tío de Esther, y le dice a Esther, debes intervenir en este momento decisivo de muerte. Y Esther le dice, pero tú sabes que si el rey no me manda y yo me presento ante su presencia, hay una sola sentencia de la muerte. Ahora, si el rey extiende su cetro hacia mí, yo voy a vivir. Y el Mardoqueo le dice sencillamente estas palabras, no creas que tú vas a escapar de este decreto. ¿Y sabes qué? Le dice Mardoqueo a su sobrina, que era la reina. Si tú no actúas en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Pero tú y tu casa perecerán. Y Esther tomó el reto y pidió unos días para orar y hacer ayuno. Y pidió a todo el pueblo. Y arriesgó su vida y cruza el patio y se presenta ante el rey y el rey extiende su cetro. Y es allí donde ella logra frenar este decreto de muerte. Usted y yo no estamos en ese nivel de riesgo. ¿Cuánto mucho quedaremos mal con un sector?
Cuánto muchos identificamos como retrógrados, como anarquistas, como dinosaurios por nuestro pensamiento. Que solo existe hombre y mujer y que el matrimonio lo conforma el hombre y la mujer y que los niños se crían en un ambiente donde existe el padre y la madre y que los padres son los expertos en educación sexual en sus familias y que son los únicos responsables de la educación sexual de sus hijos y que en tanto los padres hagan esa influencia positiva en sus hijos, los hijos no tendrán ningún temor a estas leyes perniciosas y perversas. Y su hijo no se sentará a su mesa a pedir cambio de identidad si usted trabajó en él en la temprana infancia. Pero se necesitan actitudes valerosas. Es sorprendente que en Apocalipsis capítulo 21, la lista que indica las personas que van a ir al infierno la encabezan los cobardes. Los cobardes, los incrédulos, los homicidas, y sigue la lista, pero la encabezan los cobardes. Los grandes movimientos han cobrado fuerza porque nosotros hemos sido unos cobardes. Y en las áreas que estamos no intervenimos. Y exigimos tiempo de actuar, oh Jehová, y nos olvidamos que Él actúa a través de usted y a través de mí. Pero es maravilloso pensar que aún hay tiempo y que cada uno de nosotros, en el área que esté, en el lugar que esté, debe animarse a confrontar estas leyes. Debe animarse a confrontar a estas personas que ostentan estos ideales perversos, necios, ignorantes. Porque esa es la categoría netamente animalesca, perversa. Se quiere promocionar la pedofilia, se quiere aceptar el incesto, todas perversiones, desviaciones. Yo siempre digo, mi matrimonio no fue un paseo en el parque. Y eso que yo me casé con una mujer y somos del Señor y tuvimos estas situaciones. ¿Usted se imagina una relación pervertida? ¿Cuánto puede permanecer? ¿Cuánto puede sostenerse en el tiempo? ¿Qué educación pueden transmitirle a esas criaturas? ¿En qué hogares se van a criar ellos? El profeta Isaías en el capítulo 54, verso 13 dice: todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Nuestros niños no tienen paz. Es terrible lo que estamos hablando. Nuestros niños están en una arena de combate, de lucha, de guerra permanente. Los celulares, internet, las páginas, las invasiones de los programas y estas leyes que les inculcan en las escuelas. Nuestros niños no tienen paz. Ellos, con su corazoncito tan tierno, tan permeable, tan flexible, tan absorbente a toda muestra de afecto, de cariño, son tan extremadamente dóciles nuestras criaturas. Lo toman estos pervertidos y los destruyen. Por eso, el Señor dice en su palabra: todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz. Somos nosotros los que ya aceptamos a Jesucristo, que debemos tomar la posta en nuestra familia y enseñarles a nuestros hijos. Porque Dios obra a través de sus hijos, de los que hemos aceptado a Jesucristo. Y debemos inculcarle estos principios a nuestros niños y fortalecerles sus pensamientos. Usted dice: yo no tengo niños, seguro que tiene un sobrino, seguro que tiene un vecinito. Hay alguien en que nosotros podamos ejercer una influencia positiva en ellos y alcanzarle la paz en esos tiernos corazones. Seguimos el relato de la importancia de Dios a las mujeres. Ya vimos a Esther. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Jesucristo hablando con la mujer samaritana. Es el diálogo más extenso que existe de los diálogos que Jesucristo sostuvo. No existe otro más extenso y de más detalles que el diálogo que sostiene Dios con la mujer samaritana. Fueron las mujeres las que acompañaron a Jesús hasta los pies de la cruz. Todos los discípulos habían huido, todos. Uno solo quedó Juan, y 4 mujeres se mencionan a los pies de la cruz. Se arriesgaron, no tuvieron temor. Y el primer día de semana fueron únicamente las mujeres a llevar especias aromáticas al cuerpo de Jesucristo. Había un riesgo enorme
de que ellas mismas padecieran la muerte por ser seguidoras de Cristo. Ellos se jugaron entera, estas mujeres. Un enorme valor había en sus espíritus, en sus corazones. De hecho, que Jesucristo resucitado se les muestra a ellas primero. Y ellas son las que dan las noticias a los otros, a los varones. Entonces nosotros, cuando estas leyes o este movimiento pretende que el hombre ejerce violencia y que toda la Biblia y que todos los principios están orientados a lo masculino, nosotros tranquilamente, con todos estos ejemplos, podemos refutar la mentira de ellos. Dios tuvo una enorme importancia de la mujer y una gran relevancia. Y es el cristianismo el que con sus enseñanzas ha logrado revalorizar la posición de la mujer en la sociedad. Es el cristianismo. Entonces, todas estas mentiras que se están diciendo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este movimiento no va a descansar. Esta ley del aborto quizás no se aprobó este año. Tal vez que el año que viene o el próximo nuevamente entre en proyecto, en comisión, pase a diputados y vuelva a la Cámara de Senadores. Hay cosas que nosotros no podemos detener, de las cuales, por supuesto, no nos podemos hacer responsables. Pero hay cosas que nosotros somos enteramente responsables. Y es de nuestras funciones en la sociedad. En el lugar que estemos, debemos identificarnos con nuestros principios cristianos y debemos inculcar el pensamiento de Dios ante todas estas doctrinas que pretenden avasallar y que son solo mentiras. El salmista, y con esto vamos terminando, en el capítulo 11, en el Salmo número 11, él dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿dónde estará el justo? Si ya todos los fundamentos morales y naturales que nosotros conocemos y en los cuales nosotros nos hemos desarrollado, si fuesen destruidos, ¿qué hemos de hacer el justo? Este movimiento avanza por el vacío moral que existe en nosotros y por la ausencia de una estructura en las cosas que deben estar estructuradas. Hay teorías que siempre hablan de que no se puede construir una superestructura si no hay una estructura, si no hay una base. Si nosotros en nuestras familias o en el lugar que estemos o en nuestro trabajo no tenemos un fundamento, una base sólida, no podemos pretender construir algo que se sostenga en el tiempo. Lo único sólido, el único fundamento es Jesucristo. Si usted aceptó a Jesucristo en su Salvador, lo reconoció como su Señor y Salvador y reconoció que Él es el único que puede lavar y perdonar sus pecados, entonces usted es una persona que hoy es un antídoto para la sociedad. Usted con su actuar, con su hablar, con su forma de expresarse, relacionarse, puede contrarrestar este movimiento. Cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de 1 Corintios, da la lista y dice de los afeminados, de los fornicarios, de los homicidas, termina diciendo: esto eran muchos de ustedes. Muchos de ustedes eran lo que yo acabo de mencionar, pero ya fueron lavados, ya fueron justificados, ya fueron santificados. Tenemos que tener lo mismo que el Señor tiene, piedad por las almas. Debemos tener misericordia por ellos. Debemos presentarles a Jesucristo. Nosotros no vamos a ganar esta batalla con nuestra intelectualidad, con nuestros argumentos, con nuestra posición económica, política, con nuestro estrato social o nuestro estrato laboral. No vamos a ganar de ese lugar. No se engañe, no va a ganar de ese lugar. Usted y yo vamos a ganar esta batalla presentando el Evangelio de Jesucristo. Usted puede ser lo que fuese, puede ser ama de casa, puede ser un profesor, un ingeniero, lo que fuese, no interesa. Lo que sí interesa es que usted esté lleno del conocimiento del Señor y pueda transmitirle a otro la verdad de Cristo, y esa persona recién ahí, cuando acepte a Cristo, va a ser regenerada, va a ser cambiada su pensamiento, su modo de pensar, de actuar, de sentir, y es ahí donde vamos a ver los cambios. Jesucristo
es el único que puede producir cambios. Y estas leyes van a quedar bastante desactualizadas y van a quedar inactivas si nosotros, la Iglesia de Jesucristo, entra en acción. Desde el lugar que estemos, conozcamos bien la verdad de Jesucristo y la compartamos. Y esas personas van a tener el cambio que necesitan y van a poder estar con nosotros. Y ahí también se va a mostrar nuestra capacidad de tolerancia, de solidaridad, de aceptación a personas que van a llevar un largo proceso para modificar esas conductas que habitualmente practicaban. Que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude a crecer en su conocimiento, en su verdad, y que podamos, en el lugar que estemos, dar explicación de este tema. Y fundamentalmente, trabajar en el lugar que estemos, no neutralizar la enseñanza. Hace poco hubo un encuentro de directivos acá en la provincia y bueno, yo asistí ahí, no soy director, pero asistimos los asesores. Entonces me llama un director de otra escuela que me conocí y me dice, che, vos que soy evangelista, dice, porque tengo uno de los tuyos, en estos términos, ¿no? Tengo uno de los tuyos que no me quiere dar educación sexual, porque... Y yo decía, yo pensaba, Emilio, qué desperdicio de oportunidad. Porque justamente si yo tengo la posibilidad de dar una educación sexual, la voy a dar desde la posición de Jesucristo. Y puedo hacer un gran aporte. Pero bueno, nosotros en el lugar que estemos podemos actuar y el cambio se va a producir desde nuestras acciones, desde nuestro testimonio. Que el Señor bendiga su palabra.